Hola, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo de a poco para procurar herramientas mentales con las cuales entender qué estamos siendo, cómo estamos siendo en esta sociedad tan llena de posibilidades y de diferencias. La invitación para hoy compromete quizás uno de los temas más complejos de abordar, más difíciles en términos de la comprensión, porque resulta absolutamente motivador de sensibilidades. Es decir, hablar de la niñez, o más que de la niñez, de los niños, es supremamente demandante. Primero, creo que es un tema que hay que tomar casi que con pinzas, porque se tiende a sentir mucha sensibilidad por el tema, aunque poco se reflexione. La reflexión en torno a los niños ha estado enmarcada en una especie de cosificación en términos disciplinares, es decir, cada área específica del saber asume ese concepto, el concepto niño, o en plural niños, como un tema particular que exime, que saca todos los demás. Y en esa medida, por ejemplo, pensar la niñez, o el niño, más bien, vamos a hablar del niño, desde lo jurídico, que sería pues como el primer asunto aquí. Bueno, digamos que el primer asunto sería, como con otros temas, afirmar que los niños también son nuevos en el mundo, igual que los jóvenes o igual que otros temas que hemos abordado como objeto de discusión. Los niños son supremamente nuevos, son hijos de la modernidad. Antes de la modernidad, de esa cosa rara que llamamos modernidad, no existen niños. No existen niños antes de la modernidad, no porque no estén allí, sino porque no se reconocen. Los niños son hijos del pensamiento moderno, es decir, hijos casi que de la ilustración. Antes de eso, incluso un poco posterior, antes de eso, los niños son lo que son realmente, unos sujetos de derecho exactamente iguales que los adultos, que los ancianos, que las mujeres o que cualquier grupo poblacional. Pero ese niño en el cual se depositan tantas cosas, se le cargan de tantas cosas positivas y otras no tanto, es muy nuevo en términos reflexivos y mucho más nuevo en términos disciplinares. Pensar el niño en términos jurídicos, por ejemplo, cuando ustedes se acercan a esa palabra, en términos jurídicos se supone que es un objeto de derechos que para efectos patrimoniales, se asume como un ser humano, ojo, desde su nacimiento, no antes, desde su nacimiento hasta cumplir la mayoría de edad. Eso es un niño. Desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. En términos jurídicos y para efectos patrimoniales, eso es un niño. Es decir, en términos jurídicos no existiría el adolescente ni la preadolescencia, nada de eso. Existe una cosa rara que se llama mujer embarazada que da a luz y en ese acto de reproducción sale una criatura y esa criatura empieza a ser un niño y va a ser en términos patrimoniales, jurídicos, niño hasta que sea mayor de edad. Eso es un asunto muy raro porque desconoce todas las posibilidades y todas las implicaciones del concepto niño o de lo que representa o que intentamos representar con el concepto niño. Sin embargo, para precisar mucho más esto, habría que entender que esa convención de los derechos del niño del 1989, el mismo año de la caída del muro de Berlín, señala que un niño es un ser humano menor de 18 años. Y entonces uno se queda mirando, ¿qué carajos? Si ellos son la Comisión de los Derechos del Niño,
del 20 de noviembre del 89, son los que fundan los derechos del niño y la concepción del niño que tienen es esa, todo ser humano menor de 18 años. Entonces, ¿cómo podríamos entender la implementación, la aplicación y la exigencia de derechos del niño para un sector específico que compromete además un grupo etario que, como ya lo hemos debatido en otros momentos, compromete a los jóvenes? Siento que los jóvenes no se reconocen, no se asumen y no se viven como niños. Es más, intentan diferenciarse, es decir, como si estuvieran renunciando a esos derechos. Entonces, allá hay asuntos bien complicados. Entonces, volvamos al tema. El niño existe a partir de la modernidad y está cargado de complejidades, cargado de complicaciones, cargado de exigencias que difícilmente las disciplinas logran abordar de manera integral. Entonces, la psicología, por ejemplo, entenderá que los niños son únicamente esos sujetos que están entre los 0, o sea, desde el momento del nacimiento. Eso es bien interesante entenderlo, porque se aboga por una cantidad de asuntos un poco raros. Yo no quiero calificarlos más allá de eso, como por ejemplo derechos de antes de nacer, del feto. Yo no sé si eso exista, yo no creo que eso exista, me parecería bárbaro que existan ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, desde la psicología se entiende al niño desde los 0, desde el momento que nace, hasta los 5 años. Hasta los 5 años, únicamente. De ahí en adelante, digamos, porque ahí se generan toda esa cantidad de procesos de elaboración, de definición, de fortalecimiento, de conductas, de prácticas, de costumbres, de gustos, de afectividades en esos primeros 5 años. Pero después de eso, ¿qué pasa? Habría que pensarlo allí, y sin embargo es muy difícil entender estudios o encontrar estudios que nos permitan integralmente entender a ese ser humano que se denomina niño como objeto de reflexión. No, siempre es particularizada, siempre es particularizada. Y entonces yo le señalaba para comenzar, en la historia no existen los niños. Existen los niños a partir de la modernidad, nada más. Y siempre han estado ahí. Es decir, las sociedades asumieron generalmente que esas criaturas eran más el objeto de esperanza, de transformación, de cambio y de modificación de las condiciones de la existencia de los adultos. Es decir, como que se tiene, digamos que la pregunta básica aquí habría que hacerla en términos retroactivos. ¿Y para qué han tenido hijos o para qué se tienen hijos? Las respuestas a eso siempre son traumáticas, siempre son dolorosas. ¿Ya? Si usted se toma el trabajo de hacerle esa pregunta a sus conocidos que hayan tenido esa experiencia, venga, ¿por qué tuvo hijos o para qué? Ahí va a encontrar respuestas absurdas, o unas cargadas de sueños, de ilusiones, de cuentos, de idilios, pero digamos que una reflexión racional, coherente, seria, no la va a encontrar. Eso no se encuentra, sobre todo porque es la segunda mitad del siglo XX, la posguerra, la que va a generar que se empiece a reconocer a ese ser humano como una posibilidad transformadora que además se convierte por excelencia en una especie de motivador de mercancías. Si ustedes lograran dimensionar el daño que le ha hecho Johnson & Johnson a la humanidad con ese imaginario respecto de la niñez, se espantarían, porque convirtieron a un ser humano simplemente en una excusa de consumo. Entonces uno encuentra que para la llegada o la aparición de esa criatura, lo primero que hay que hacer no es estudiar, no es pensarse, no es analizarse, no es reflexionar cosas, sino que comprar. ¿Cierto? Entonces hay que hacer carajadas, cosas absurdas. La gente lo llama que baby shower, ¿cierto? Cosas así, en las que en lugar de recibir buenos deseos, bellas esperanzas, consejos sabios, recomendaciones pertinentes,
Lo que se reciben son pañales, cremas, ungüentos, lociones, ropa espantosa. Y allí encontramos entonces que el niño no es ese ser humano romantizado por la publicidad, sino simplemente un motivo para comprar. ¿Cierto? Un motivo para comprar. De hecho, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con quienes asumen ese rol de padres, de manera natural o de manera eh, absolutamente voluntaria, porque son adoptivos, porque les tocó recoger la criatura que resulta de un accidente o de una tragedia, o el hijo de la criada, ese tipo de cosas. Uno lo que se encuentra es una inmensa preocupación, no por la educación, no por la formación de seres humanos, sino por el consumo que demanda esa criatura. Entonces hay que mandarlo a la guardería y hay que comprarle ropa y hay que comprarle biberones. De hecho, la expresión es muy interesante y en épocas de pandemia sí que fue muy recurrente, ¿cierto? Y que la gran preocupación era para los pañales, ¿cierto? Para la leche, ¿cierto? Entonces, claro, todo ese asunto romantizado por Johnson y Johnson es lo que va a capitalizar posteriormente Disney, ¿cierto? A través de películas, a través de series, de personajes, en los que, digamos que por un tiempo se intentó fortalecer una serie de valores que en ese momento eran aceptados socialmente, el lugar del niño y el lugar de la niña, las formas comportamentales de los niños y de las niñas, digamos, se hacía esa diferenciación de género, de los niños y niñas. Entonces había películas para niñas, las princesitas, las sirenitas, las bobas, porque todas terminaban siendo eso, bobas. Y los niños que terminaban siendo los héroes, los vaqueros, los astronautas, los héroes, los salvadores, los protectores de las bobitas. Por supuesto, eso va a sufrir una transformación, sobre todo a partir del siglo en que estamos, en tanto que se empiezan a reivindicar una cantidad de derechos y de diferenciaciones y de inclusiones que admiten cosas raras, como que los niños tienen derecho a elegir, por ejemplo, su opción sexual. Un niño puede hacer eso, vaya, yo no sabía. Pero digamos que empieza a aparecer eso y entonces ya también se rompen los estereotipos y entonces ya las niñas no son las bobas, sino que las niñas son dueñas de su destino. Entonces empiezan a aparecer niñas capaces de ser rebeldes, niñas capaces de asumir su propia existencia, de tomar sus decisiones, de despreciar al galán, de despreciar el matrimonio, de despreciar el sometimiento a una sociedad tradicionalmente patriarcal. Pero eso cambia es en el cine, a través del cine, a través de la televisión. En la vida real yo no sabría qué tanto. De hecho, los estereotipos son muy interesantes porque nos permiten entender, por ejemplo, las elecciones vocacionales de esas pequeñas criaturas, influenciadas y motivadas sobre todo por los adultos, ¿cierto? Esa pregunta tan dañina del adulto frente al niño: ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Porque no le gusta ser niño, ¿qué? Hay un asunto grave, ¿cierto? Habría que preguntarle, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos culturalmente con la niñez, que pretendemos eliminarla por la vía de los estereotipos, por la vía del mercado, por la vía de la educación? Vamos a ver, cuando mi generación empezó todo ese proceso de socialización vinculada con lo académico, tenía 5 años. Yo recuerdo que a mí a los 5 años me llevaron por primera vez a un colegio, a una cosa rara que llamaban kinder. Todavía recuerdo el colegio Hermanos Beltrán. Allá fui a hacer el kinder. Fue mi primera experiencia. Hoy, esa primera experiencia sucede casi que a los 4 o 5 meses de edad. Entonces yo a los 5 años, después de haber vagabundeado, callejeado, correteado, jugado, todo lo que me había dado la gana en la calle con mis amigos,
Por fin llegaba a un lugar en el que me presentaban determinado tipo de normas, determinado tipo de saberes que tenía que ir adquiriendo, de habilidades, pero yo ya la tenía elaborada. Y lo que tenía elaborada era lo que el entorno, la sociedad, el barrio, la familia, los amigos, me habían posibilitado en términos, podríamos pensarlos como libertarios. Libertarios. Sin embargo, hoy, desde muy temprana edad, desde los 6 meses, 4, 5, 6 meses, ya están llevándose los niños a unos espacios que yo no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me generan desconfianza desde la propia forma nominativa con que se apela a ellos. Guardería. O sea, como si fueran cosas, como si fueran carros, la guardería. Es más, el carro va al parqueadero. Pero la guardería de paquetes, la guardería de estorbos, la guardería de daños, la guardería de lo que no sirve, el cuarto útil. Y eso ya tendría que decirnos cosas. Si es el lugar para guardar y no el lugar para cuidar, para cultivar, para fomentar, para propiciar, ¿cierto? Para ser cómplices entre ellos. Y entonces en esos lugares raros, guarderías, suceden cosas extrañas. Primero que nada, habría que entender un poco cómo está constituida un lugar de esos, una guardería. La mayoría de los casos en países como este están fundados por unas personas de muy buena voluntad, pero de nula formación específica para el cuidado de niños. Es decir, lo hacen desde los afectos, pero no desde la capacidad, desde la educación, desde la preparación. Y entonces, ¿qué es lo que se hace allí? Se cuida, se guarda, le mete un tetero en la boca cuando llueve, cuando llora, ¿cierto? Se le baña la nalga cuando se ensucia y se le pone a dormir la mayor parte del tiempo, por lo menos hasta el primer año de edad. Y a partir de allí sucede una cosa más espantosa todavía, y es que le contratan un maestro gratuito, el televisor. Y entonces al pelado lo cría el televisor. El señor televisor es el que le dicta los valores, la cultura, el idioma, la tradición, las prácticas, las fórmulas de interacción, los deseos, los gustos, los prejuicios. Todo eso lo dicta es un televisor, ¿cierto? Entonces la gente coge a un pelado de 1 año en adelante y lo pone frente a una pantalla a que vea unos programas que no entiende, pero que lo van cargando de una cantidad de prejuicios, de saberes, de conocimientos, que no necesariamente responden a su contexto. Entonces a mí me asombra cuando empiezo a indagar sobre los gustos en términos televisivos de los niños de hoy y voy a ver de qué se trata. Entonces uno veía que hace unos años, hace 4 años, tal vez 5 años, era muy importante un programa que se llamaba Pepa la Marrana, Pepa la Cerda, Peppa Pig. Y me di a la tarea de ver qué estaban viendo los niños ahí, a qué sometían las madres, los padres, las abuelas, las tías, las cuidadoras, las guardadoras, las guardianas de la cárcel, a los niños. Y entonces yo me encontraba un programa allí cargado de prejuicios, cargado de estereotipos, cargado de los antivalores que la sociedad defiende. Entonces la sociedad todo el tiempo diciendo que la igualdad de derechos, que la equidad, que el respeto, que la inclusión. Y uno va a ver la familia de esa marrana, es lo más espantoso del mundo, porque no responde a los estereotipos, a las fórmulas reales, sino a un modelo construido por la vida de los imaginarios. Entonces un papá, una mamá, el papá es el que trabaja, la mamá en la casa, ¿cierto? El niño puede saltar charcos, puede hacer lo que le dé la gana y ella tiene que ir a ayudar a lavar platos.
Y con ese imaginario estaban criando niños hace 4 años, 5 años, para enfrentarse a una sociedad que les está diciendo todo el día por el otro oído, oiga, hay que respetar a las niñas tienen derechos, diciéndole a las niñas que pueden hacerlo, pero en la televisión les ponían ese tipo de programas. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una contradicción rara. Pero claro, si ustedes se dan la oportunidad de prestarle atención a lo que dicen esos programas de televisión a los que se somete a los niños, y literalmente se someten, pues se van a encontrar eso, estereotipos, clichés a toda hora, desprecio por el otro, una falsa inclusión, que contradice lo que en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, se está resolviendo día a día. Entonces uno dice, bueno, aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el amor que se tiene por los niños cuando el niño se convierte esencialmente en una excusa para amarrar al otro? Entonces la relación está mal, tengamos un hijo. O para resolver lo que se supone que está funcionando, para dañar más bien lo que se supone que está funcionando. Estamos bien, tengamos un hijo, jodamos la relación. Es decir, ahí hay un asunto raro porque se convierte el hijo en un punto de inflexión y no en el resultado de una construcción consensuada, evaluada, analizada, que permita otorgarle a esa criatura unos escenarios de autodesarrollo y no de referencia de las frustraciones de los padres, ¿cierto? Entonces los padres son muy raros, ¿cierto? El padre se siente poca cosa y entonces le pone al hijo un nombre gringo para sentirse blanco, para sentirse interesante, para sentirse importante, para sentirse que progresó en la vida. El padre se siente frustrado y entonces quiere que el hijo estudie y haga lo que él no pudo hacer. Estudie lo que él no pudo estudiar. ¿Y para eso qué hace? Se empeña, vende, roba, mata, o se mete de narcotraficante, o de traqueto, o de policía. Se mete de esas cosas, dice para criar hijos. Y se mete en eso tan de lleno que ni siquiera le presta atención a ese hijo. Entonces eso es muy interesante porque en la reivindicación de los derechos está el derecho de las mujeres y el derecho de los hombres a resolver sus proyectos de vida. Y eso significa que ellos deben trabajar, deben desarrollar sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades, sus curiosidades. Y mientras hacen eso, que sea una literal criada, una criada, la que cuide a ese niño, la que cuide, ojo, porque ahí volvemos a las palabras con las que nombramos la realidad, ¿cierto? Es que es una cuidadora de niños, ¿cierto? Una cuidadora de niños y además es eso, porque si se trata de equidad y de respeto y de inclusión, ese escenario particular de la crianza de los hijos sigue estando delegado todavía hoy y aún en las facultades de las universidades a las mujeres. Difícilmente alguien consigue un niñero. Voy a conseguirme un hombre para que me cuide los niños. No, siempre es una mujer, siempre es una muchacha, siempre es una señora. Una cosa así lejana, distante desde el lenguaje, que nos permite estar tranquilos resolviendo nuestro proyecto de vida mientras que el otro empieza mal, porque empieza como empezó mi generación, ¿cierto? Escuchando en la cocina las rancheras que tenía la empleada del servicio, porque los papás estaban ocupados resolviendo su proyecto de vida. Entonces el niño no es prioridad. Si el niño fuera prioridad, por ejemplo, para el Estado, que se supone que debería ser prioridad el niño, ¿cierto? Habrá gente enojadísima conmigo porque digo el niño y no la niña. El niño no es prioridad por el Estado, porque si así fuera, entonces los programas de bienestar familiar, los programas de primera infancia, los programas de cuidado de la niñez no tendrían que estar como limosneros suplicando recursos, no tendrían que estar contratando a través de métodos corruptos, sino que vincularían a profesionales absolutamente capacitados, serios, responsables, respetuosos, esto.
¿cierto? Pero uno que puede pensar de una sociedad en la que los soldados son los primeros que van a violar niñas, en términos de prioridad de la niñez. Uno que podría pensar, ¿qué podemos esperar de eso? Si los niños se supone, porque esa es la vergüenza mundial, es esa, que los niños son el futuro, no el presente, deberían ser el presente, porque uno cuida es el presente, uno cultiva las flores hoy, uno cultiva la mata hoy, no dentro de 5 años. ¿Cierto? Si los niños fueran el presente, el mundo sería distinto, pero como pensamos que el mundo, los niños son el futuro, ¿qué tipo de futuro estaríamos, o estaremos más bien, produciendo, cultivando, cuando se están criando niños para que sean una especie de déspotas tiranos que no tienen posibilidad de acceso a la vida real, porque todo hay que escondérselo, todo hay que tapárselo, todo hay que ocultárselo, todo hay que maquillárselo para que no vaya a sufrir laceraciones en su débil estructura mental. Entonces, en lugar de presentarle el mundo real, se lo maquillamos a punta de caricaturas. Y eso sería muy interesante pensar las caricaturas también en ese sentido. En mi generación, por lo menos, las caricaturas hablaban de la vida real, es decir, unas caricaturas en las que había golpes, había maltrato, había sometimiento, había abusos. Eso es el mundo real. O sea, lo preparaban a uno para el mundo, ojo, porque en el mundo real, si usted se descuida, le casca. En el mundo real siempre hay un coyote que quiere tragarse al correcaminos. En el mundo real siempre hay un gato persiguiendo a un ratón y un ratón tratando de sobrevivir. Y se lo mostraron a uno de frente, maquillado por la vía de algunas figuras literarias o narrativas, por lo menos. Pero le mostraron. Pero hoy las caricaturas, hoy ni siquiera es posible. A mí me tocó criarme viendo un programa que se llamaba Animalandia. No, Naturalia se llamaba. Doña Gloria Valencia de Castaño presentaba el primer programa de ambientalista que hubo en este país. Y presentaba en Naturalia esas selvas africanas particularmente, o esas estepas asiáticas, y mostraba cómo el león iba y se tragaba una gacela y ya, eso no pasaba nada. Hoy eso es increíble porque esas escenas están vedadas, es decir, al niño no le es posible ver que efectivamente los leones comen. Para el niño, el león es un pobre idiota que sufre porque su tío mató a su papá, pero se convierte en su ídolo, el Rey León. Es decir, convertimos al niño en un idiota desde que nace a punta de televisión y a punta de clichés, pretendiendo resolverle la posibilidad de dolor. Parece que no hubiéramos entendido esa metáfora maravillosa del Buda. ¿Cierto? Siddhartha Gautama es bellísimo porque los padres trataron de cuidarlo, de que tuviera algún contacto con la enfermedad, con el dolor, con la vejez, con el sufrimiento, y en algún momento él se les escapó por la ventana, por la rendija, por el balcón, y se dio cuenta que en el mundo real los padres eran unos cretinos miserables que le habían mentido, que le habían escondido la vida real, que le habían escondido que había enfermedad, muerte, dolor, angustia, sufrimiento, vejez, mutilaciones, y que todas esas desgracias que acabo de señalar son la vida real y son el resultado de los actos de los padres. O sea, el mundo está como está hoy por los padres de antes y los padres de hoy. ¿Cierto? A los niños que les toca, pues prepararse para asumir esto, para transformarlo, para cambiarlo, para mejorarlo, pero habría que decirles la verdad desde el comienzo. Pero a los niños a los niños siempre hay que decirles la verdad, pero le estamos tapando todo. Y después hay una especie de reclamo constante porque al niño le pasan cosas terribles, y es que usted lo preparó para eso. Usted lo preparó para las cosas terribles del mundo, o se las estuvo escondiendo a punta de hadas y de princesitas y de bobadas que no existen. Y es que no existen esas hadas y esas princesas, y sin embargo a las niñas las crían con eres una princesa. ¿Qué significa ser una princesa en la vida real? Habría que pensar eso. Ser una idiota a la sombra de un rey. Pues el solo término princesa ya me está diciendo que está sometida a la voluntad de un hombre. Una idiota que solo vive por la moda.
una boba que tiene que comportarse con sorpresa frente a todo. ¿Qué es una princesa? ¿Y por qué a las niñas de hoy se les pretende criar como si fueran princesas? Y a los niños como si fueran reyes o príncipes. Mi príncipe, mi rey, y él tiene derecho a todo y tiene acceso a todo, y después se quejan porque se vuelve traqueto. Si usted desde chiquitico lo enseñó a que se lo merecía todo sin necesidad de trabajar, si usted desde pequeño, desde niño, le enseñó a ese niño que no tenía que hacer nada más que pedir para que le llegaran las cosas, ¿por qué se queja después de que usted salga a la calle con su quincena y la atraque un joven? Pues el joven lo que está haciendo es lo que le está enseñando a usted a su hijo, a comportarse como un príncipe. Yo tengo derecho a todo y yo no tengo que trabajar, porque los príncipes y los reyes no trabajan, solamente exigen que el otro pague el tributo. Y el tributo puede ser la seguridad del barrio, los muchachos, o puede ser el rescate por el secuestrado, o puede ser la tierra para el gran terrateniente paramilitar. Ahí es donde está entonces el resultado de no reflexionar integralmente respecto de lo que significa niño. Entonces, no, es que como este mató a aquel, pero no tenía 18 años, entonces no puede responder por eso, y entonces el muerto no nos tiene que doler, aunque haya dejado una cantidad de hijos y de viudas y de cosas como esas. ¿Cierto? Entonces esos príncipes traquetos, esos príncipes narcos, esos príncipes asesinos que usted está criando, ¿cierto? Son simplemente el resultado de sus frustraciones. Usted siempre quiso ser narco y no pudo. Cría un príncipe. Cría un príncipe. Ay, claro, no puedo generalizar. No, hay otros que son peores. Y es aquellos que crían a sus hijos para que los mantengan. Entonces crían al niño para que se convierta en la gran estrella y van y hacen con el niño la fila de 10 días de duración para ponerlo a participar en el factor X, para que el niño se convierta en una estrella y gane millones y usted no tenga que trabajar. Con la excusa de que está potenciando sus habilidades y sus capacidades. ¿Y cuándo va a potenciar su condición de ser humano ese niño? No sé, a ustedes tal vez no les parezca raro. A mí, por lo menos en las aulas, he tenido que encontrarme niñas, me acojo al término jurídico y al término de los derechos del niño, niñas de 16 años en segundo semestre de medicina. A los 20 años va a tener título de médico. Algunos dirán de médica. A los 20 años. Y entonces tal vez sea una oficiante de un saber muy joven y con muchas probabilidades de lograr doctorados, postdoctorados y todo eso. Pero en algún momento podrá ser un ser humano, cuando en lugar de jugar, de relacionar, de aprender a respetar, de aprender a interactuar con el otro, estaba clavada leyendo libros para que la mamá se sintiera orgullosa, para que el papá no le pegara, o para poderle comprar a los hermanitos la leche que el papá no llevaba a la casa. Yo creo que ahí empezamos a hablar de verdad, con seriedad, de lo que son los niños. A los niños los cargamos, por supuesto, de productos, de personajes, de imaginarios, de caricaturas, de muñequitos, de colores. Sí los cargamos de eso. Y los llenamos de miedos, de temores, de prejuicios. Pero en algún momento les damos la oportunidad de ser niños. Cuando el niño está jugando, o cuando el niño está correteando, o cuando el niño está saltando, o está intentando treparse a un árbol, cuando el niño está haciendo eso, ¿realmente lo estamos dejando ser niño? ¿O le pedimos, usted ya está muy grande para que haga eso? Usted en vez de estar jugando, vaya y haga lo que yo tendría la obligación de hacer y no hice. Ahí habría que pensar entonces qué es lo que estamos llamando niños. ¿Para qué están criando niños quienes crían niños? ¿Para qué están reproduciéndose? ¿Y qué es lo que están reproduciendo quienes asumen esa tarea o esa obligación? Porque también, claro, el niño es eso, el niño es una especie de obligación social. Y es que usted parece que tiene que superar todo el trauma que le dejaron sus padres, llegar a la pubertad, y en la pubertad tiene que embarazar o embarazarse.
para demostrarle al mundo que usted es tremendo varón o que usted es tremenda mujer. Entonces asumen eso con una especie de orgullo que a mí me sigue sorprendiendo, porque cada vez el fenómeno es mayor. Casi que cada vez, en lugar de ser un fenómeno, se convierte en un problema. ¿Cierto? Y es que uno difícilmente encuentra adolescentes que no tengan ya un hijo. Y dice, pero ¿y en qué momento esta niña de 12, 13, 14 o 15 años, 16 años, 17 años, va a vivir su vida si ya está viviendo es por otro y para otro? Y sin un otro además, porque generalmente está sola. O está acompañada por los papás que se sintieron primero avergonzados y luego se dieron a la pena y la asumen con todo el rigor de la culpa para enfrentar esa situación, ese desafío, esa tarea diaria, esa exigencia diaria, esa demanda constante. Entonces, si no pensamos realmente en los niños, si no pensamos qué significan, qué comprometen, difícilmente podríamos actuar con honestidad. Si usted está trabajando todo el año para darle en diciembre un regalo, está jodido. Más bien dele todos los días una hora de tiempo para jugar, para revolcarse, para escucharse, para contarse, para crear, para construir. Y eso es mejor regalo que cualquier juguete caro en Navidad o en el cumpleaños. Si usted está criando un príncipe que desprecia a sus compañeros porque son menos, por así los asume usted, porque no son dignos, porque son más oscuritos, porque son más cholos, ¿para qué crió hijos? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que quiere usted? Otro Uribe, otro narcotraficante, otro terrorista, otro maltratador de mujeres, otro soldado, otro violador. Porque claro, cuando usted genera en el niño ese tipo de prácticas y las legitima con sus discursos, ¿cierto? Lo que está propiciando es que ese niño a la larga se convierta en soldado que viola, en policía que roba, en político narcotraficante, en guerrillero, en todas esas cosas que se supone que usted tiene que padecer, ¿cierto? De las que usted se queja y de las que parece sentirse orgulloso cuando las ve reflejadas en esa criatura que está poniendo allí. Ahora, claro, uno podría ver también los lugares lindos que tienen los niños. Yo no sé cuáles son, pero supongo que los debe tener. ¿Han sido generadores de literatura maravillosa? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y quiénes han generado esa literatura maravillosa para los niños? Generalmente, escritores que sufrieron condiciones bastante poco deseables, bastante inapropiadas, y generaron libros. Si usted lee la vida de Juan Ramón Jiménez, el que escribió Platero y yo, y carajo, este tipo antes no me pegó un tiro. Lea la vida de Exupéry, el escritor del Príncipe, del Principito, a ver si es que le parece deseable esa vida para usted. Y entonces hay en esa construcción de la idea de niños más bien una vía de escape del adulto trágico, del adulto sufriente, del adulto cargado de dolor que intenta hacer catarsis por la vía de la imaginación. Por la vía de la imaginación. Ahí, frente al Principito, una especie de mito maravilloso en relación con lo que representa, con la forma inocente, noble. Y es muy bello también como cuando alguien serio se atreve a pensarlo, y estoy pensando en un libro que se llama Puber Eterno, un libro al que me acerqué por Osorio, hace una lectura del Principito y lo que representa en términos humanos, y creo que si los padres se acercaran a esa interpretación, difícilmente aplaudirían tanto un libro tan dañino como ese Principito. O si usted se pone a leer estos cuentos trágicos que coleccionaron los hermanos Grimm en relación con ese ejercicio de recuperación de la memoria histórica alemana, si usted las leyera en lugar de ver esa falsa copia, esa copia dañina que hizo Hollywood, Disney, seguramente usted pensaba dos veces en cómo está criando a los hijos. Si usted se da cuenta de lo que son esos personajes de esos cuentos de los hermanos Grimm, usted toma distancia.
Usted empieza a pensar realmente si vale la pena, si está preparado, si tiene las condiciones, o si el mundo merece un castigo tan trágico como están siendo estos niños criados como princesas, como príncipes y como reyes. Pero sería un asunto simple de acercarse a lo que están haciendo los otros, cómo estamos pensándonos. Yo no creo que tenga que ser una prohibición tener hijos, pero sí creo que tendría que asumirse como un acto de responsabilidad humana, reflexionada, pensada, cuidada, digamos, bien planificada, y no un acto de descuido, un condón roto, una ausencia de plata para la pastilla o para la inyección. Yo creo que en eso hay que ser supremamente cuidadosos. Por supuesto que hay quienes se dan a la tarea de formar seres humanos maravillosos desde el comienzo y dan lo posible, pero son los menos, son los menos. Asista usted a una guardería de esas y mire por la ventana el comportamiento de esas criaturas y se va a dar cuenta que ellos se comportan como se comporta usted en la casa, que ellos tratan a los demás como trata usted a su vecino, como trata usted a sus padres, como trata usted a sus hermanos, como tratan los demás. Entonces usted no puede pretender que su hijo sea honesto, limpio, tranquilo y fresco cuando usted le está robando a la mamá, está abusando del papá, le está quitando al hermano, está ordeñando a la prima, le está robando al de la tienda, está faltando al trabajo, le está diciendo mentiras a los amigos. Y con todo eso, usted pretende que su hijo sea mejor que usted. Eso no pasa. Los niños en ese sentido son una experiencia muy bella, en tanto que nos están diciendo todo el tiempo que no son, ellos no aprenden nada, los niños no aprenden nada. Los niños repiten y reproducen a la sociedad y al modelo cultural en el que se están moviendo. Entonces, si usted está en una cultura violenta, que bebe trago a toda hora, que jarta manteca, que tumba árboles, que se pasa el semáforo en rojo, usted no puede pretender que su hijo sea mejor. Porque su hijo está aprendiendo de usted. Si usted es el que maltrata a la mamá, a la esposa, a los hijos, si usted es el que daña, golpea y está insultando a toda hora, no puede pretender que los niños sean mejores que usted. Van a ser igual o peores que usted porque van a intentar superarlo siempre. En esto creo que Totem y Tabú nos enseñó mucho. Sus hijos van a intentar superarlo a usted en lo peor que es usted, no en lo mejor. Difícilmente van a intentar superarlo en lo mejor. Y entonces usted se va para un colegio o para una universidad y ve cómo se comportan los estudiantes y entiende la sociedad. Y entiende, carajo, es que estamos jodidos. Estamos jodidos porque llegaron a tal nivel de contaminación ya que procuran que en la universidad y que en el colegio se reproduzca el modelo de familia. Es decir, y esto es gravísimo, están pensando que la escuela es, ojo pues, su segundo hogar. Su segundo hogar. Por lo tanto, la profesora es su segunda mamá, o su verdadera mamá, o la mamá. O el profesor es su padre. Y entonces están esperando que el profesor se comporte como un papá, o en el peor de los casos, como un abuelito. Que no les exige y que les tiene que dar todo. Que les tiene que tolerar todo, que les tiene que aguantar todo y al que se puede maltratar de cualquier manera, insultar de cualquier manera, porque además la sociedad ha construido una especie de blindaje estúpido en relación con los niños, y es que los niños pueden hacer todo y siempre salen impunes. Entonces los niños pueden llegar a la guardería, al colegio, al instituto o a la universidad y cometer todo tipo de abusos contra el profesor o contra la autoridad que tienen allí, y ellos están defendidos porque el otro tiene que comportarse como una especie de semidios, quedarse callado y esperar que a través del yoga o de cualquier tipo de ejercicio espiritual el niño vuelva a sus cabales. Entonces no puede aplicar ningún tipo de correctivo. Yo no creo en los golpes, yo no creo en los golpes para castigar, yo no creo en el castigo físico, pero sí creo que hay sanciones que pueden aplicarse en el intento de que el otro recapacite respecto de sus actitudes,
de eso que en la casa le han dado y que no necesariamente es lo correcto, ni es lo adecuado, ni es lo mejor, ni es lo pertinente. Entonces allí el niño se nos vuelve más, cuando empezamos a pensarlo, un desafío con lo que somos nosotros para que ellos sean distintos a esta suma de errores que es esta sociedad. Yo les propongo a ustedes, siempre hago el ejercicio de proponerles tareas, hagan la sumatoria de las cosas maravillosas que tiene esta sociedad, a ver dónde están. Busquen esas cosas maravillosas, enumérenlas, enlístenlas y traten de inculcárselas a los niños. Y la tarea les queda fácil, porque no hay que inculcarles nada. ¿Qué les van a inculcar? ¿Qué? Un irrespeto total por el medio ambiente, un abuso con la tierra, una cochinada de ríos, la eliminación de animales, el desprecio por el otro, el aplauso por la corrupción, el desprecio por las disciplinas del saber, el aprovechamiento de los inferiores. ¿De qué podría enorgullecerse hoy la sociedad para pretender inculcarle eso a los niños? ¿Cuáles son esas cosas maravillosas? La idea, las ideas que tenemos frente a, las ideas que tenemos de justicia. Mire alrededor y me hablamos de justicia entonces. Las ideas que tenemos de relacionarnos y de incluirnos, habría que ver cómo abusamos del otro, cómo acosamos al otro, cómo desconocemos al otro, cómo sometemos y subordinamos al otro, y cómo pretendemos, sin méritos, ponernos en lugares de superioridad frente a los demás. Y eso es lo que le vamos a inculcar a los niños. Yo en algún momento lo señalé aquí. Si estamos enviando a los niños a educarse con personas que trabajan por un plato de lentejas, por un plato de comida, por un peso para pagar el arriendo, para pagar los servicios, podríamos estar tranquilos de que es una sociedad que cuenta con jóvenes, con niños bien educados. Y digo bien educados en términos de valores deseables para la armonización de las relaciones, para la convivencia pacífica. Si sabemos que los modelos educativos, y aquí los hemos discutido, son tan absurdos que premian el 5, pero no el saber, podríamos esperar niños que se comporten de manera adecuada. Si criamos niños a punta de tabúes y de miedos que se justificaban perfectamente en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos, pero que hoy, con esta explosión de información a la que tienen acceso los niños, no tienen ningún sentido, estaremos haciendo bien la tarea. Yo no sabría reconocer en mi propia experiencia, que fue bastante equivalente con las de todos los jóvenes de mi edad, en qué momento yo tuve acceso, por ejemplo, a la desnudez de un cuerpo. Pero sí sé que hoy un niño de 1 año de edad en adelante está expuesto a imágenes explícitas todo el tiempo por la vía de la televisión, por la vía de la internet, por la vía de los juegos, por la vía que usted quiera, por la vía de las revistas, por la vía de los periódicos, por la vía de la valla publicitaria, por la vía de la propaganda para cigarrillos, para crema dental o para lo que sea. Y entonces usted cría hijas y cría hijos, dice que en un respeto por el cuerpo, pero todo el tiempo lo está exponiendo a una televisión en la que le muestran que las mujeres son objetos sexuales para los hombres. Suena terrible. Escuche reggaetón. Escuche reggaetón. Y me he dado a la tarea un poco por el prejuicio que se supone que enarbolan quienes como yo despreciamos ese género. Entonces me dio la tarea de escucharlo para ver si me encontraba una sola canción en la que le dijeran a la mujer que era un ser inteligente, íntegro, capaz, valorado, que era una profesional exitosa. No. En la que le valoraran sus sentimientos,
su capacidad de relacionarse armónicamente con el otro, de encontrar equivalencias con otras mujeres y complicidad para poder establecer unas sociedades más pacíficas. Y no encontré una sola canción que dijera eso. Pero encuentro otras que sí nombran todo eso, que se asume como antivalores, ¿cierto? Y que sin embargo se le presentan indiscriminadamente y sin cuidado a una población que no tiene cómo defenderse. Es más, se les exige además que tienen que aprender a relacionarse por la vía del erotismo sin lograr entender un poco la valoración del propio cuerpo, del propio ser o del propio proyecto de vida. Ahí hay un asunto que creo que sería necesario empezar a reflexionar. Y yo no creo que es que tengamos que seguir cantando con los niños Los pollitos dicen, ni el Pinocho, ni el gato con botas. Yo no creo eso. Yo creo que las músicas y las literaturas, las formas del arte, las formas societales de comportamiento y de interacción, tienen que adaptarse también a las nuevas condiciones sociales. Por supuesto que se tienen que adaptar, tienen que hablar de eso. Qué maravilla que las músicas y todos estos instrumentos de aprendizaje se adaptaran a las condiciones de hoy. Pero entonces ¿cuál sería la música con la que criaríamos o la que criarían los que tienen a los niños, a los hijos? Que la música de las ametralladoras, el ritmo de los soldados violando niñas, que el grito del paramilitar en el Congreso. Yo creo que sí hay que depurar discursos, pero hay que depurarlos sin quitarles la realidad de lo que tenemos que enfrentar para transformar positivamente. Los niños, por supuesto, son unos instrumentos de cambio. Eso es lo que son. O sea, más allá de la romántica propaganda de Johnson y Johnson, o de pañitos húmedos, o de crema para la nalga, más allá de todo ese asunto de mercado, ¿qué son los niños? Sino un instrumento de transformación. Ahora, ¿los estamos asumiendo como eso? Y yo creo que no. Yo creo que ahí sí hay una falla grande. Y hay una falla grande en tanto el modelo de formación, el modelo de educación, el modelo de acercamiento de esos pequeños seres a las formas comportamentales de esta sociedad está equivocado. Y está equivocado porque el modelo de éxito, el modelo de valores que tenemos, no lo hemos pensado. Lo hemos venido repitiendo y lo hemos venido reproduciendo, pero no lo hemos pensado. Y entonces, si no tenemos claro qué significa éxito, qué significa felicidad, qué significa esa vaina rara que todo el mundo nombra con cierto brillo en los ojos raro, sospechoso, qué significa amor, qué cosas se pueden y cuáles no se pueden porque violan, porque son lesivas, hacer por amor, seguiremos repitiendo el mismo caso y seguiremos encontrando niñas de 10 años embarazadas, y seguiremos celebrando que una niña a los 16 años tenga 2 hijos sin haber vivido su propio cuerpo, sin haber vivido su propia existencia, sin haber vivido su propio proyecto de vida, sin haberse acercado ni siquiera de lejos a sus propios sueños. Ya está teniendo que resolver los de otro, los de un otro, que a veces se lo imponen por la vía de la fuerza, claro, pero que muchas veces son más el resultado de la ineptitud de un modelo social para formar niños en el respeto por los procesos, en el respeto por el cuerpo del otro, en el respeto por la humanidad del otro, por la posibilidad del otro, por el no, que parece que estuviera prohibido. Entonces a los niños no se les puede decir que no, todo es que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, independientemente del daño que se esté haciendo, de lo lesivo que esté haciendo eso. Entonces, claro, pensar la niñez de manera integral es supremamente doloroso, y yo lo anunciaba desde el comienzo de estos ambonios, porque por supuesto obliga a que usted se mire en el espejo, y usted qué tan cretino está haciendo con sus hijos. Usted los ha pensado, usted los ha escuchado de verdad con ese espíritu sereno y tranquilo de quien es depositario de un mundo maravilloso, el mundo de los niños. O usted simplemente escucha una especie de zumbido
mientras puede empezar a impartirle órdenes, a asignarle tareas, a designarle roles o a exigirle resultados. ¿Y alguna vez usted ha pensado en lo que significa mandar a unos niños para la guardería antes de que puedan aprender a relacionarse con los otros? A que les enseñen allá. Yo no dejo de pensar en el caso de una amiga que hacía un trabajo maravilloso con su hijo desde que nació. Una de esas mujeres excepcionales que se dedicó a pensar la tarea de ser madre y le enseñó al hijo que había que compartir. Entonces le dijo, pilas, hay que compartir, hay que aprender a compartir los juegos, los juguetes, la comida, los espacios, los lugares, la palabra, el tiempo, hay que compartirlo. Y el niño aprendió con la mamá, hasta que la mamá tuvo que irse a trabajar en horario de oficina y le tocó llevar al niño a la guardería. Y en la guardería la profesora lo primero que le dijo el primer día fue, nada de compartir. Sus colores son sus colores y sus juguetes son sus juguetes y su cuaderno es su juguete y lo tiene que marcar y lo tiene que cuidar y no tiene por qué tocarle el de su compañero. Y entonces todo el proceso de formación maravilloso que había hecho la madre se fue para la basura, porque la profesora ahora, en virtud de su rol, tiene más tiempo con el hijo que los propios padres. Los padres lo ven un ratico por la mañana mientras él se estaba tragando una tostada y una aromática de desayuno y se va para la guardería y la guardería se queda todo el día y allá es donde aprende, donde construye o destruye, donde es o no es, o donde aprende o desaprende. Y luego por la noche, 5 minutos despierto mientras está viendo televisión y chao, a dormir. Para eso se tienen hijos, para eso se tienen niños. Yo creo que la reflexión hay que darla sin miramientos, de manera dolorosa, descarnada, pero sobre todo, y ese es mi llamado a cada ambonio de esos, sin academicismos, porque los academicismos han demostrado una ineficacia total al momento de entender nuestra propia realidad. Mientras que eso no pase, mientras que sigamos pensando el modelo europeo de criar hijos, el modelo americano para educar niños, el modelo alemán para incentivar no sé qué cosas, y todo eso aplicado a una cultura heredera de un indigenismo maravilloso, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque aquí nuestras formas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros colores, nuestros sabores, nuestras sensaciones son otros que no responden a eso, no responden a esos modelos porque gritamos todo el tiempo autonomía reflexiva. Hey, pensémonos como lo que somos, pensémonos desde donde estamos y no desde donde nos están mirando, nos están pensando o nos están viniendo a estudiar para ganar aplausos o para hacer congresos. Mal que lo diga yo, que he vivido de la academia más de media vida. Yo no sé si será malo. Pero yo cuando empiezo a leer lo que escriben respecto de nosotros en otros contextos, no logro reconocerme. No logro reconocerme. Cuando empiezo a ver lo que las universidades propician mayoritariamente, hay excepciones maravillosas, para tratar de entendernos. Aquí seguimos creyendo en modelos idiotas como la democracia, cuando hemos demostrado a diario que no somos demócratas, que no nos interesa la democracia, que ese título es hermoso, es bonito, se ha dado la vida por él, sí, que funciona entre nosotros, no. No, porque nuestras condiciones culturales son otras, que hemos dado una cantidad de modelos educativos en las escuelas y han funcionado, no. Y no pueden funcionar, porque esto está lleno de madres solteras, de madres desempleadas, de familias aguantando hambre, de desplazados, de guerrilleros, de paramilitares, de bandas en los barrios, que no van a admitir que los niños vivan como si estuvieran en Suiza, porque aquí a los 5 años muchos de los niños ya han tenido un arma en la mano, ya han amenazado a otro, ya le han roto la cabeza a otro, y lo han hecho no por una travesura, por un juego,
sino por una forma de empoderamiento que es la reproducción del modelo que vieron con sus hermanos mayores, con sus padres, con sus tíos, con sus vecinos, con sus abuelos, o con el paramilitar que vino a desplazarlos, con el guerrillero que vino a quitarles la tierra, con el de la banda que necesita robarse a los muchachos para aumentar su fuerza militar. Entonces esos modelos que tanto se defienden, sobre todo en las facultades de educación, no sirven si no empiezan a asumir las condiciones reales de existencia de estos sujetos que están determinados por múltiples violencias, por múltiples falencias, por múltiples déficits, pero también que cuentan con unas inmensas fortalezas, con unas tremendas capacidades, con unas habilidades que a veces parecen inauditas, pero que están ahí y que en lugar de ser premiadas, son castigadas. Y entonces aquí el niño que es muy creativo, que es muy dado a construir, en lugar de ser premiado, aplaudido y convertido en una especie de émulo cómplice para los demás, es castigado. Pero no, usted ya no puede estar aquí, usted tiene que ir para donde los más grandes. Usted no puede estar aquí. Usted no puede compartir. Usted no puede construir aquí. Y eso es muy grave en términos societales. Muy bien, como ven, este asunto genera malestares. Claro que los genera. Pero es absolutamente necesario. Hasta aquí vamos por hoy con estos ambonios. Espero que nos volvamos a encontrar. Feliz resto de jornada y gracias por haber estado allí y darse la oportunidad de pensar conmigo cómo entendernos en esta sociedad tan diversa. Feliz resto de jornada.